Buenas tardes, Héctor Vadillo, por allá por Europa, ¿cómo estás? Hola Nancy, buenos días allá en México y buenas tardes aquí en España. Héctor, pues nos propones este tema de que España le ha puesto un alto a la ultraderecha en Europa, sobre todo a partir, pues ya de estas elecciones, toda esta jornada electoral que se vivió en aquella nación. Así es, pues tras estas elecciones del 23 de julio aquí en España, pues los ciudadanos le pusieron un alto a la ultraderecha. El partido ultraconservador Vox perdió votos en estas elecciones, lo que deja casi sin posibilidades la investidura de la derecha, de que ya se hablaba en medios de comunicación, y rompe esta tendencia que seguía aumentando de los votos a la ultraderecha en toda Europa. Estos resultados afectan directamente el proyecto de la primer ministra italiana, Giorgia Meloni, que necesitaba un resultado rotundo para la derecha en España y así expandir la alianza entre la ultraderecha y el Partido Popular Europeo a otros países del continente. Resulta pues una buena noticia que algunos de los movimientos de ultraderecha asociados a Hermanos de Italia, como lo es el partido de Vox, pues generan mayor rechazo que aceptación, al menos aquí en España, y eso se demostró este pasado fin de semana en el país de Europa. Ahora el Partido Socialista y el Partido Popular buscan pactos entre los partidos para lograr la investidura presidencial ante la falta de una mayoría absoluta que era necesaria eh, para gobernar y para sentarse en la silla de la presidencia. Y Héctor, pues importante toda esta jornada electoral que pues por lo menos no hizo efectiva este pronóstico que se estaba dando de que la ultraderecha podía tomar el poder, pues no ocurrió. En otro tema que tiene que ver también con el calentamiento global, pues continúan estos alarmantes incendios en el sur de Europa y también en el norte de África. No se ha podido controlar. Sabemos que hay una ola de calor terrible que también contribuye a toda esta ola de incendios, Héctor. Sí, España, Grecia, Italia, Portugal y Argelia han registrado incendios que no se han podido frenar y que han afectado a miles de personas. En Italia ya se han cobrado las primeras tres víctimas mortales a causa de estos incendios. También aquí en España, en Gran Canaria, se han afectado 210 hectáreas a causa de los incendios y al menos 120 personas tuvieron que ser desalojadas. En Grecia murieron dos bomberos tras el choque de un avión cisterna en la isla griega de Eubea, donde apagaban uno de las decenas de fuegos activos ahí en el país del sur de Europa. En Argelia, también en África, han muerto 34 personas por el fuego con temperaturas que rebasaban los 45 grados. Y todo esto, pues, como bien lo mencionas, Nancy, por este cambio climático que ha afectado las temperaturas, no solo en Europa, sino en otras partes del mundo, y estas temperaturas extremas, también mezcladas con la sequía del entorno, son las causantes de estos incendios en el Mediterráneo que han traído un verano de pesadilla prácticamente para miles de personas que también pues lo han perdido todo ante las llamas. Y Héctor, pues es muy importante revisar también todo lo que ocurre con este cambio climático y en otro tema que también pues tendría repercusiones muy graves, la Organización de las Naciones Unidas ha alertado de la posible presencia de minas en esta planta nuclear de Zaporilla. ¿Qué información se tiene hasta ahora? Sí, la Agencia Nuclear de la Organización de las Naciones Unidas alertó sobre el descubrimiento de explosivos en la central nuclear de Ucrania, actualmente ocupada por el ejército ruso. Tras este descubrimiento, se mantiene latente un desastre nuclear en el centro industrial de Zaporilla, al sur de Ucrania. El hallazgo de los explosivos lo hizo el Organismo Internacional de la Energía Atómica
y Rusia ya confirmó al organismo que la colocación de estos explosivos es por motivos militares. Desde Ucrania acusan que estas actividades del gobierno ruso, pues es mantener un plan para hacer estallar la mayor central nuclear de Europa. Rusia afirma desde el mes pasado que si llega a haber algún atentado en esta central nuclear sería pues a causa de los ataques de Ucrania. El Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó en un comunicado que la colocación de dichos explosivos es una decisión militar y se encuentran en un área controlada por militares rusos. Así que siguen los problemas en la guerra entre Rusia y Ucrania. Pues importante mantenernos informados en torno a estas acusaciones que hace esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas. Veremos, pues ojalá este pronóstico no sea real y pronto se alcance la paz en aquella región. En otra información, Héctor, pues se ha anunciado que el Papa Francisco ha designado una misión especial que viajará a América, a este continente, a investigar pues abusos sexuales de representantes de la Iglesia Católica. Sí, se dio a conocer que se enviará una misión especial del Papa Francisco que viajará a Perú para investigar las denuncias de presuntos abusos sexuales, psicológicos y físicos por parte de la congregación Sodalicio. El Vaticano confirmó el envío de dos de sus expertos, el arzobispo de Malta, Charles Cicluna, y el sacerdote español Jordi Bertomeu para determinar si hay culpabilidad de esta congregación fundada en 1971 por Luis Fernando Figari. Esta investigación especial del Vaticano se da pues tras una década de que el caso se ha mantenido en fase de instrucción en la Fiscalía y en medio de posibles actos de impunidad para evitar la justicia en el país andino. Los enviados del Papa Francisco harán entrevistas con las víctimas, sus líderes religiosos, periodistas y otros implicados en este caso que ya se considera pues el caso más escandaloso de abuso sexual en Perú vinculado a un grupo religioso, según información del diario El País. Pues también importante esta información en torno a cómo ya la Iglesia Católica pues también ha vivido un giro desde que el Papa Francisco tomó las riendas de toda esta comunidad, en torno también a cómo se enfrentan los escándalos de abusos sexuales. Pues ya es bastante distinto. Antes, con otros papas, en realidad lo que se hacía era ocultarlo. Héctor, pues con esto llegamos al final de tu reporte. Te agradecemos mucho, que pases muy buena tarde. Gracias, Nancy. Saludos a todo el equipo de Contralínea, al auditorio. Nos vemos en una próxima emisión.